Viendo en esto que acabamos de leer, ¿verdad? La Biblia Reina Valera lo titula como el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Yo quise titular este mensaje del día de hoy, mis hermanos, llamados a ser diferentes. Llamados a ser diferentes. ¿Cuántos saben que los cristianos tienen un llamado? Un llamado de parte de Dios a vivir sus vidas, ¿verdad? Pero de manera que marque la pauta en cuanto a cómo nos comportamos en el mundo que nos rodea, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos actuar ante las circunstancias, ¿verdad? Y en el contexto de lo que estaba leyendo, mis hermanos, y los que ya lo han leído anteriormente, los que ya tienen conocimiento de esta palabra, nosotros sabemos que era la obra magistral de Jesús a través de poder expresar su amor a los que estaban escuchando, a los oyentes, ¿verdad? A la multitud que estaba en el momento. Para mí fue la obra magistral de su amor a través de la predicación de la palabra, porque anteriormente a esto se hablaba o estaba hablando todo esto es contexto de las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Cuántos conocen las bienaventuranzas? Y esas bienaventuranzas marcaban, digamos, un antes y un después en la predicación en cuanto al amor, en cuanto a la exhortación, en cuanto a los deberes que debían de cumplir las personas que estaban en ese tiempo escuchando a Jesús y ahora también nos corresponde a nosotros. Nos marca o debe marcar en nuestras vidas esta enseñanza de Jesús, mis hermanos, un antes y un después y un llamado al mismo tiempo a que podamos ser diferentes, a que ya no es posible que andemos como antes, ni seamos como quizás éramos antes, o más aún, seamos como lo que criticamos afuera, sino que seamos benevolentes, seamos misericordiosos con el trato hacia los demás. Nosotros sabiendo que vivimos en un mundo que está constantemente y continuamente en cambios radicales. Una cosa no deja de pasar, de entrar nueva cuando está llegando otra rápidamente. Pero Jesús, como todo lo sabe, ¿verdad? Como es el Dios que se hizo carne, ¿verdad? Y él hablaba a través de su palabra profética, más seguro, él sabía que todas estas cosas iban a acontecer y nos preparó y nos dio herramientas para que pudiéramos estar, vuelvo y repito, valga la redundancia, preparados para cualquier circunstancia o cualquier cosa que se nos presentara, sabiendo que nosotros éramos o que nosotros hemos sido llamados por Jesús a poder manifestar las obras de las cuales o por las cuales nosotros hemos sido redimidos, a manifestar la gracia por las cuales nosotros hemos sido redimidos, a manifestar a través del amor de Jesús lo que Jesús nos vino a enseñar y lo que Jesús estaba enseñando. Y quiero rápidamente leer en el verso 20 de este mismo capítulo que estamos leyendo, dice la palabra de Dios para poder entrar en un buen contexto acerca de la enseñanza del día de hoy. A partir del verso 20 dice Jesús, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, qué manifestación o qué declaración tan maravillosa lo que el Señor nos estaba dando o nos estaba diciendo aquí, o le estaba diciendo a la gente y que después trascendió a nosotros. Ustedes son parte del reino de Dios, porque vuestro es el reino de Dios y son bienaventurados por eso. Pero bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por causa del Hijo de Dios. Gozaos entonces en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Como decía, mis hermanos,
Era una declaración, o es una declaración y sigue siendo una declaración magistral de su amor para con nosotros, para que podamos entender que somos parte del reino de Dios, pero es necesario ser más parecidos a Él, ser diferentes en cuanto a nuestras actitudes y a nuestro modo de ser. No cristianos de la boca para afuera, sino cristianos que en medio de un mundo cambiante podamos no ir, digamos, en la corriente del mundo, sino entender que nuestras promesas o las promesas de nuestro Dios son siempre, son para siempre y son eternas. Que nosotros no estamos confiados de las cosas del mundo, ni nos dejamos tampoco dirigir ni manipular por ellas, ni por los sistemas del mundo, sino que hemos sido llamados a creer en cuanto a lo que el Señor nos ha declarado en su palabra, y son sus promesas. Bienaventurados, bienaventurados, alégrense, alégrense porque ustedes son pobres de espíritu y tienen necesidad, pero de ustedes es el reino de Dios. Porque tendrán necesidad, pero independientemente de todas estas cosas, ustedes son parte del reino de Dios, han sido a través de la gracia de Dios o son nuevas criaturas y pertenecen al reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces, la gente, mis hermanos, todos andan, digamos, desenfrenadamente querer ser diferentes, buscar marcar la diferencia, buscar tener una relevancia en algunos asuntos, ser más importantes en otros, ¿verdad? La gente busca adaptarse al mundo y busca siempre la manera de ajustarse más a las realidades actuales. Pero nosotros, los cristianos, como decías, estamos llamados a poder confiar en las promesas de nuestro Dios. Independientemente de cómo sean las cosas, cómo se estén manejando las cosas, hemos sido llamados a afirmarnos en nuestras convicciones y a creer en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Jesús nos ha declarado en su palabra. La gente adulta y los más jóvenes no quieren perderse de nada. Estar al día también al ritmo y a los estándares del día a día. Los más jóvenes mayormente también, mis hermanos, tienen una necesidad, ¿verdad? Estar al día con las tendencias y con las modas actuales. Hay un afán, como decía, desmedido de marcar una diferencia, independientemente yo sea cristiano o no sea cristiano, en cuanto a lo que el mundo demanda y cómo llamar la atención en cuanto a lo que el mundo demanda. Pero existe, mis hermanos, o se da un fenómeno entre algunos y es querer, como decía también, llamar la atención. Hay un afán desmedido por llamar la atención como sea, en todos los lugares. Hablo de afuera, tanto como adentro, en la iglesia, en el hogar, en todos lados, ¿verdad? Es mostrarse ante los demás como alguien diferente. Yo necesito ser diferente. Tengo que marcar la pauta. Hay algo en mí que me pide ser diferente a los demás y tratar de llamar la atención, marcar la pauta en el entorno en el cual me desenvuelvo. Algunas personas quisieran tener algunas cosas, quisieran quizás tener lo que otros tienen, ¿verdad? Ropa, zapatos, accesorios, comodidades, ¿verdad? Tener cosas que también lo hagan diferente. Ese es el mundo en el que vivimos, mis hermanos. Llamar la atención, llamar la atención. Algunos más temerarios que otros, con tal y no ser igual al grupo, hacen lo que nadie quiere hacer, con tal y ser distinto y ser diferentes a los demás. Que pueda ser mencionado, ¿verdad? Que pueda ser de repente, me recuerden y digan, oye, ¿cómo fue que este sí se atrevió a hacer lo que los demás no querían hacer? Esa diferencia, mis hermanos, incluye tanto lo externo, o sea, nosotros queremos ser tanto en lo interior externos, diferentes en lo externo y también en lo interno. Se busca ser diferente en actitudes, en comportamientos y en todo tipo de formas. Manejarnos de diferente forma y, como decía también, tratar de llamar la atención de un modo u otro. Esa es la meta también. Siempre hay alguien diferente y eso se sabe en la casa, hay alguien diferente en la escuela, hay alguien diferente en el barrio, en todos los lugares hay alguien diferente, hay alguien que marca la pauta y uno lo recuerda, ¿verdad? Y uno dice, oye, pasa el tiempo y uno dice, esa persona hacía esto, hacía lo otro y uno lo recuerda porque fue diferente a los demás. Y así también nos pasa en la iglesia. Siempre hay alguien diferente. Hay alguien diferente para bien y hay alguien diferente para mal. Siempre hay marcadas y notables diferencias. Ahora, el tema principal es que nosotros
o digamos, la idea principal es que nosotros estamos llamados a ser diferentes, no a nuestra manera, sino a la manera de Jesús. Amén. Y así sucede en todos los ámbitos, mis hermanos. La iglesia no se escapa de eso. Siempre hay alguien o varios diferentes. A unos les gusta llamar la atención y otros también puede ser que pasen desapercibidos y eso también lo hace diferentes. Pero hay algo que se está, digamos, viendo muy a menudo en el ámbito de la iglesia en cuanto a lo que nosotros vemos aquí en vivo y directo, pero la iglesia que también se está formando en las redes sociales, en la iglesia que se está formando en los medios de comunicación actuales que tenemos ahorita. Hay hoy en día una carrera, mis hermanos, un poco, digamos, álgida, ¿verdad? Y rápida y a veces con mucho afán en cuanto a los líderes de las iglesias, pastores inmersos, mis hermanos, como algo raro en una competencia por ser el pastor diferente, por ser el que tiene la verdad, por ser el que tiene la mejor teología, por ser el que tiene las mejores palabras, por ser el que lleva la mejor enseñanza. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay como un afán de querer siempre ser el más notable y el que tenga más vistas, ¿verdad? El que más vende, quizás también, ¿verdad? El que sea más monetizado en las redes sociales. Hay un afán, mis hermanos, indudablemente por ser el más popular. Ahora, algunas veces llevan una intención distinta a la que quizás nosotros podamos imaginarnos, ¿verdad? Nosotros podemos ver que la palabra es una palabra que nutre y todo lo demás, pero cuando uno se va y ve todo el alrededor de la situación, uno dice, hay como una carrera, hay como cierta envidia unos con otros, porque cuando uno habla muy bien, el otro quiere hablar mejor. Cuando uno profetiza, el otro quiere profetizar mejor y decir, bueno, yo me adelanté y yo dije, yo hablé y entonces tengo más vistas y soy el más conocido. Hay una carrera, hermanos, en las redes sociales y también en la iglesia del Señor por ser el mejor, por querer ser el mejor y por ser el más notable también, ¿verdad? Gente con conocimiento bíblico, vemos nosotros mucho ahora también, gente con conocimiento bíblico y tienen una carrera, estas personas con conocimiento bíblico, escatólogos, ¿verdad? Personas que manejan la Biblia y tienen bastante conocimiento en la Biblia. Hay como una cierta también carrera entre ellos, ¿verdad? Es por carreras por ser el más visto y el más conocido. Gente también, mis hermanos, que hoy en día nosotros como cristianos vamos y consultamos al más visto antes que consultar a la Biblia. Nosotros ahora cuando hay un tema que nos confronta, ¿verdad? Y queremos nosotros revisarlo, antes de ir a la Biblia nosotros vamos al más, el que tiene más tendencia en las redes sociales. Sin antes ver su testimonio, conocer tu testimonio y saber de realmente quién es, cómo es su ministerio, ¿verdad? Como lo vemos grande, ¿verdad? Y de repente vemos un buen equipo de sonido y todas las cosas alrededor. Nosotros antes de ir a la Biblia, nosotros caemos en la trampa de ir y buscar y revisar e investigar primero al hombre antes que a Dios y su palabra expresada, ¿verdad? Así lo estamos haciendo y estamos también cayendo, digamos, en un error en el cual nosotros hoy debemos despertar. Porque si bien es cierto, hay gente que está afanada, ¿verdad? Por querer ser el mejor, por tener más vistas, nosotros no podemos alimentar el ego de la gente que lo quiere hacer y a veces sin querer también. Porque hay personas que de repente lo hacen con toda la buena intención, pero nosotros mismos, como nuestra naturaleza es idólatra, es adorar y a exaltar al hombre, nosotros vamos y alimentamos el ego de las personas. Ustedes pueden ver de repente en los comentarios cuánto alaban al hombre cuando hay una buena predicación y nadie le quita que sea buena, ¿verdad? Porque hay predicaciones muy buenas. No quiere decir esto que no haya eso. Hay predicaciones muy buenas que edifican y nos han edificado. Pero cuánta idolatría también hay detrás de eso. Porque cuando ustedes se van a los comentarios ven cómo la gente idolatra a estas personas. Si tú no me hubieses dicho esa palabra como que proviene del hombre antes de exaltar a Dios. Y no, y comparan con otros ministerios. Y comparamos con otros ministerios. Y entonces dejamos por menos la palabra de Dios. Nosotros podemos consultar fuentes, mis hermanos. Y esa es la gracia
que Dios nos ha dado, digamos, el favor que Dios nos ha dado en este tiempo. Que a pesar de que vivimos en un mundo tan malo y tan perverso en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Porque la tecnología también cuando se es tomada y se es, digamos, usada de manera mala, pervierte al corazón y hace caer en tentación al hombre. Pero también la tecnología cuando es bien usada y nosotros podemos usar las fuentes son, o esas fuentes son de un testimonio confiable y verdadero. Pero, mis hermanos, la fuente principal debe ser siempre la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia. No debemos de recordar que la primera herramienta a usar para nosotros debe ser la palabra de Dios. Yo sé que hay buenos exponentes, ¿verdad? Pero más exponente que lo que el Señor, más exponente o mejor exponente no puede haber sino nuestro Señor Jesús, amén. Y todo lo que Dios nos dejó a través de los hombres que Él usó y a través del poder del Espíritu Santo. Ahora, lo que hace falta es orar y lo que hace falta es pedirle al Señor que nos ayude a poder interpretar la Escritura. Cuando nosotros ya entendamos lo que la Escritura nos dice, vamos a una fuente e investigamos una fuente confiable, ¿verdad? Por lo menos en esta carrera de ser el mejor, de marcar la diferencia y de que toda la gente anda como viendo a ver cuál es el mejor, a cuál alabo, a cuál adoro, ¿verdad? ¿Cuál es el que tiene la última palabra? ¿Cuál es el que tiene la palabra más fiable? En esa carrera, mis hermanos, anda toda la gente. La iglesia de hoy en día, la iglesia con más creyentes, con más adeptos, con más personas, que atrae más multitudes, esta semana celebraba el nacimiento de una nueva persona, un nuevo líder que iba o que va a dirigir esa iglesia, ¿verdad? Nosotros lo vimos. ¿Cuántos son testigos de eso? Y ustedes se dan cuenta, mis hermanos, cómo es que la gente busca en los líderes de este mundo, mis hermanos, como a Dios. En vez de buscarlo a través de la palabra, en vez de buscarlo en una comunión verdadera, busca en los líderes y confía en los líderes como que si fueran Dios mismo. Y yo estoy seguro, mis hermanos, y no soy profeta ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero esta nueva persona que llegó, esta nueva persona que va a estar al frente de esta iglesia, va a querer marcar la diferencia y va a querer hacer diferencia y va a querer ser diferente a todos los demás. Porque ellos también andan en una carrera de ser diferentes y ser recordados. Y vuelvo y digo, no soy profeta, pero estoy seguro que va a hacer algo diferente. Y va a ser algo que impacte a las naciones. Porque es que independientemente de que nosotros somos cristianos y andamos, digamos, o abrazamos otro tipo de doctrinas, estas cosas de una u otra forma nos llegan en algún momento y también pueden estorbar nuestro camino. Porque la iglesia de la que les estoy hablando tiene una connotación en el mundo gigantesca. Y a lo que dicen allá se refleja en todo el mundo. Y este líder, como decía, va a querer marcar la diferencia con cosas que quizás antes habíamos estado viendo, pero ahorita con un poquito más avanzadas. Así que no se les extrañe, no se les extrañe cualquier cosa que escuchen por ahí nueva, que nazca, porque el hombre quiere ser diferente. El hombre en su afán y en su orgullo de querer, digamos, tener renombre y ser recordado, va a hacer cosas diferentes, así sea que se tenga que llevar la moral, la ética, las costumbres y todas las cosas por delante. Sino él va a buscar siempre el ser recordado, lo que hizo tal persona. Y la gente no recuerda muchas veces lo bueno, sino que la gente recuerda las cosas negativas, las cosas que destruyen, es lo que la gente recuerda y lo que más aplaude irónicamente, ¿verdad? Es lo que destruye, es lo negativo. Si sale alguien que hace algo diferente para bien, eso nadie lo recuerda. Pero estas personas están puestas para hacer cosas que a veces impactan al mundo y no de la manera como nosotros creemos o esperamos, sino para quizás poner más tropiezo a lo que hasta ahora se ha puesto tropiezo, que es a la palabra de Dios. Ahora bien, mis hermanos, ser diferente en el afuera, ¿verdad? Es un concepto muy amplio. Ustedes pueden encontrar muchos conceptos. La psicología hace estudios en cuanto a ser diferentes, por qué las personas son diferentes, por qué nosotros tenemos esa naturaleza por querer marcar
la pauta y querer ser diferentes, pero en un concepto amplio, mis hermanos, es romper con los esquemas de lo convencional. La persona que es diferente, las actitudes diferentes rompen con los esquemas de lo convencional. No se adaptan a lo convencional, quieren romper con ese esquema, ¿verdad? De lo convencional, pero también de lo cotidiano y de lo normal. También para algunas personas, mis hermanos, ser diferente es tener una vida que sea extraordinaria, ¿verdad? Que como decía ahorita, la recuerden, que sea recordada siempre. Es potenciar también la creatividad. Una persona creativa y que potencia su creatividad es totalmente diferente, ¿verdad? A los demás. No todas las personas son creativas. Hay unas personas que los hace diferente también potenciar la creatividad. Es aumentar la autoestima también para algunos. Es tener una confianza en sí más alta, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo ser diferente, mis hermanos, indudablemente es arrepentirse menos de lo que uno hace. Porque lo diferente me hace a veces o hace al hombre transgredir la ley de Dios. Es tomar nuestras propias decisiones. Ser diferente o para poder ser diferente en el mundo en el que vivimos, estamos hablando en el mundo en el que vivimos y en el que toda la gente pareciera como que ir, ¿verdad? Y gustarle. Es tomar nuestras propias decisiones. Ya no son decisiones, digamos, direccionadas por el Espíritu Santo ni por el Señor, sino que van a ser nuestras propias decisiones. Eso es ser diferente, ¿verdad? Según este concepto. Y también es estar por encima de los demás, indudablemente. Eso es ser diferente para el mundo. Es estar por encima de los demás. Independientemente de lo que tú opines, de lo que tú pienses, pues yo necesito estar por encima para poder ser diferente y para poder ser notado, no pasar desapercibido. Se llega hasta las ridiculeces, mis hermanos, cuando se quiere ser diferente. El mundo llega al punto más álgido de la ridiculez cuando se quiere ser diferente. Y cuando se quiere, digamos, también desobedecer a Dios. Nosotros vemos eso en las actitudes de las personas los cantantes, ¿verdad? La gente del arte, de la música, que por ser diferentes, mis hermanos hacen cosas, se visten de maneras, a veces ni siquiera se visten, se desnudan hacia la gente y hacen cada tipo de cosa tan ridícula, mis hermanos, que raya, digamos, en lo perverso, en lo inadecuado, en lo obsceno, ¿verdad? Pero todo eso con tal y ser diferente, con tal y ser diferente, con tal y marcar una pauta y, como decía, ser recordado. Pero eso, como decía, no solamente pasa afuera, sino también dentro de nuestro mismo entorno. Con tal y ser diferentes, a veces nuestro orgullo puede estar por encima de las cosas como las ven los demás. Nuestra soberbia, nuestra envidia, ¿verdad? Y todas las cosas que hay en el corazón del hombre pueden colocarse o pueden salir a la luz a la hora de querer ser diferente. La Biblia, mis hermanos, en el libro del Génesis, cuenta la historia, ustedes la conocen, de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? De la Torre de Babel. Vamos a buscar Génesis 11. Capítulo 1. Yo la voy a estar leyendo, mis hermanos, en una traducción distinta a la que quizás ustedes tienen, la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra de Dios, Génesis 11:1. Cuando la gente se fue hacia el este, encontró un valle en la región de Babilonia y allí se quedó a vivir en aquel tiempo. Todos hablaban el mismo idioma. Así que se dijeron los unos a los otros, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Nos haremos famosos, ¿verdad? Y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Y empezaron a construir en lugar de piedras, usaron ladrillos que ellos mismos hicieron y en lugar de mezcla usaron brea. Pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, dijo, como son un pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? ¿Cómo se traduce? Ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender, y desde ese lugar Dios los dispersó
por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. Allí Dios confundió su idioma para que no pudieran entenderse y por eso la ciudad se llama Babel. Ellos querían, mis hermanos, hacer las cosas a su manera. Ya el Señor había reiterado su mandamiento al hombre desde antes, que era ir y fructificar por todo el mundo, ¿verdad? Y multiplicar y llenar la tierra. Pero siempre bajo el mando y el estatuto de Dios, siempre bajo la dirección y la guía de Dios. Pero ellos hicieron o querían hacer por tener un nombre, fama, ¿verdad? Poder hacer y tener lo que ellos quisieran. Querían hacerlo de otra manera. Ellos decidieron, mis hermanos, fundar una ciudad como monumento a su soberbia y para su fama. Y ellos decían, hagámonos de un nombre, decían ellos. Era necesario que pudieran, digamos, quedar, como lo hacían los reyes también, quedar para a la mente y en la memoria de la gente, ¿verdad? Ellos querían hacer lo mismo. Entonces, todas estas cosas que estamos leyendo, mis hermanos, este concepto, si no está fundado, sino bajo los esquemas del egoísmo, la altivez, la prepotencia y la envidia, y no está fundado en Dios, no va a terminar bien. Ahora, la iglesia es llamada, y nosotros somos llamados a ser diferentes, a ser como nuestro Dios, a no hacernos de un nombre, y cuando querramos hacerlo, tener temor de eso, porque más engañoso que nuestro corazón no hay nada, mis hermanos. Jesús a través de esta enseñanza nos hace un llamado a ser realmente diferentes, a ser, como decía y vuelvo y repito, a ser cristianos diferentes. Digan, necesitamos ser cristianos diferentes, mis hermanos. Hay gente que es cristiana y no es diferente. Hay gente que es cristiana y todavía sigue siendo, y no se, hay una diferencia, no se marca una diferencia entre los del mundo y los de afuera, para así decirlo, los de adentro. Hay cristianos que todavía no caen en cuenta en cuanto a estas cosas y nosotros necesitamos reflexionar en cuanto a nuestra diferencia marcada en cuanto a las cosas del Señor. Ahora vamos a los versículos que estábamos leyendo. Jesús era diferente. Él rompió los estándares y los esquemas del mundo y nos trató de dejar esta enseñanza para que fuéramos diferentes a la hora de conducirnos. No habló el Señor de hacerse nombres. No habló el Señor de las cosas materiales. No habló el Señor en las bienaventuranzas y en todo esto que dijo de cosas que correspondían a la exaltación del hombre. No habló el Señor de cosas más, sino que de cosas que teníamos que entender para nuestro propio beneficio. Porque las promesas de Dios están enmarcadas, hermanos amados, dentro de algo que cuando nosotros las hacemos es y son para dar gloria a su nombre. Las cosas que nosotros hacemos, mis hermanos, y todo lo que hagamos, las cosas que hemos escuchado y recibido de parte del Señor, no es para gloria nuestra, es para la gloria del nombre de Jesús, siempre. Y nosotros, cuando hemos sido llamados a ser diferentes, ya la gloria no es nuestra. Ya nosotros no podemos hacernos de un nombre. Nosotros tenemos que dejar y abandonar pues nuestra carne, ¿verdad? Y los deseos pecaminosos de nuestra carne para servirle al Señor. Y para nosotros saber y entender que entonces nuestro Dios es nuestro Señor. Y Él es el que nos gobierna. Y el Dios que nos gobierna nos aconseja y nos dice que la manera de ser diferente es la siguiente. Pero a vosotros los que oís, dice aquí al principio, los que oís. No nos habló de bendiciones que vendrán al futuro, que tendremos esto, que tendremos lo otro. No, Él nos dijo, vosotros los que oís, os digo, amad. Amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué tal? Esa es la forma de ser diferente del Señor. Amad a vuestros enemigos y haced bien a los que aborrecen, a los que os aborrecen. Yo me imagino la gente que estaba en el lugar esperando la enseñanza de Jesús y esperaban recibir otras cosas. Ellos ya habían recibido, se habían llenado y ellos querían más, ¿verdad? Pero cuando el Señor empezó a expresar estas palabras, yo creo que más de uno se quedó atónito, porque ellos pensaban que era otra cosa. Ellos pensaban que les iba a hablar de algo espectacular en cuanto a su carne, en cuanto a mover sus emociones. Pero el Señor fue totalmente distinto. Y así es que el Señor quiere que nosotros seamos. Totalmente distintos. Que nosotros vean, mis hermanos,
que nosotros amamos a vuestros enemigos. Y no solamente que lo vean, sino que nosotros también lo entendamos, porque nosotros podemos hacer ver algo que no está y que no es real en nosotros, sino que nosotros en nuestro corazón nos hayamos convencido de que no tenemos enemigos y que si los hay, que los amemos. Así es la forma en como Jesús nos manda a hacer. También dice el verso 28 que nosotros, la forma de ser distintos, de ser diferentes, de marcar la pauta, de ser recordados en este momento y en momentos posteriores es la siguiente. Bueno, bendigan a los que los maldicen y oren por los que os calumnian. Maldecir, mis hermanos, no es solamente, como decía la otra vez, no es solamente usar la palabra, ¿verdad? Maldecir, sino es hablar de hablar mal de alguien, ¿verdad? Cuando a nosotros, pues nos hablan mal de nosotros, nos calumnian, ¿verdad? Y quieren, digamos, hacer de nosotros o tener o levantar un concepto que no es, nosotros lo que tenemos que hacer primero para poder ser diferentes es bendecirlos y también orar por aquellos que lo hacen. ¿Cuántas veces nosotros ocupamos, mis hermanos, nuestros momentos de oración? Los 10 minutos, los 20 minutos, la media hora, la hora de oración. No sé cuánto tiempo le dedicas a la oración, pero ¿cuántas veces nosotros oramos por aquellos que hablan mal de nosotros? ¿Cuántas veces o cuánto tiempo de la oración ocupamos para orar por aquellos que nos calumnian? Eso es ser diferente en nuestra oración. Nuestra oración a veces es usada y normalmente es usada para pedir, para agradecer, pero muy pocas veces somos diferentes en cuanto al Señor, delante del Señor, cuando nosotros pedimos por aquellos que hablan mal de nosotros y nos maldicen, por nuestros enemigos. Pocos oran, pocos oramos por nuestros enemigos, mis hermanos. Dice el verso 29, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Verdad? Entonces, la manera de ser diferentes para el Señor es que cuando nosotros nos abofeteen, porque hay otras traducciones que dicen, lo dicen así, si te abofetean, preséntale la otra mejilla. Ahora, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista literal, nosotros podemos decir, bueno, a mí pocas veces me han abofeteado y yo no puedo entender mucho esto que dice aquí. Una de las ofensas más graves, hermanos, en alguna persona, en un ser humano, es que otra persona le ponga la mano en la cara, ¿verdad? Eso es una ofensa gravísima. Y nos ofende tanto porque nos ofende nuestro orgullo, nos ofende nuestro nombre, nuestro apellido, todas las cosas. Pero a veces no es tan literal, o la forma en como lo quería decir el Señor no era tan literal como quizás nos lo imaginamos, sino que a veces ese ofender, ese abofetear es cuando con palabras hirientes pareciera que te den una bofetada o como que si fuera peor que una cachetada. ¿Cuántos han recibido palabras hirientes de otra persona? De algún familiar, de algún amigo, de algún hermano. Bueno, el Señor Jesús no dice, bueno, devuélvanle de la misma manera. No nos dice y no nos enseña que para poder marcar la pauta, haz, digamos, o trata de hacer de que tu nombre no sea puesto por debajo, ni tu apellido mucho menos, sino que más bien el Señor le dice, entonces, el que te hiere una mejilla, preséntale también la otra, dice el Señor. Y esa es la manera en que marcas la diferencia. Porque ustedes son llamados hijos de Dios, pero los llamados hijos de Dios tienen que ser diferentes. Los llamados hijos de Dios, a los que les pertenece el reino de Dios, ponen la otra mejilla. Y aún también cuando te quitan algo, tú no dejas no pones fuerza para que no te lo quiten, como tu dignidad, ¿verdad? Como todas las cosas que solamente están, o la identidad tuya permanece a Cristo y permanece en el Señor. Y si alguien quiere ofender la dignidad, ¿por qué nosotros nos vamos a molestar? ¿Por qué nosotros nos vamos a ofender si mi identidad está en Cristo? Si mi seguridad está en el Señor, si todo de mí corresponde al Señor y ahora el Señor todo es el que me lo da. Yo no necesito entonces defender mi dignidad. Yo no necesito con palabras, digamos, responder,
sino que por eso el Señor nos manda a colocar la otra mejilla, porque ya nuestra seguridad y nuestra identidad está en Cristo, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. ¿Cuántos no les gusta, mis hermanos, que a nosotros nos traten bien en donde vayamos? Cuando entramos a algún lugar, nos gusta que nos atiendan, nos gusta que nos saluden, ¿verdad? Nos gusta que siempre estén pendientes de nosotros. A nosotros no nos gusta que nos ofendan, no nos gusta que de repente digamos, el valor del el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho para el Señor y para las cosas que hacemos, lo pongan por menos. Ahora, el Señor nos dice, bueno, así como a ustedes les gusta que hagan eso, así también hagan con los demás. Esa es la forma en cómo el Señor nos manda a ser diferentes, mis hermanos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Eso no tiene ningún mérito, ¿verdad? Así lo hace también el mundo, porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Ahora, la gente anda afanada, como decía hace rato, mis hermanos, por marcar esa pauta, han olvidado los principios más básicos y más fundamentales a los que el Señor quiere que nosotros andemos o por los que el Señor quiere que nosotros caminemos. Ustedes ven gente peleando, mis hermanos, literalmente ofendiéndose uno con los otros en las redes sociales, porque es que tú no tienes razón, porque es que tú eres un hereje, porque tú eres esto, porque tú eres lo otro, ¿verdad? Y así anda la gente, olvidándose de los principios más fundamentales como esto. Ahora, yo estoy hablando esta palabra y quizás algunos dirán, bueno, yo ya la he escuchado y esto es básico, pero se nos olvida. Y el Señor quiere recordárnoslas hoy, ¿verdad? Quiere que vuelvan otra vez a nuestra memoria. Si prestan a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Así lo hacen los pecadores. Ustedes no pueden ser iguales, ustedes tienen que ser diferentes. El cristianismo, mis hermanos, tiene que ser diferente por convicción. Porque yo estoy convencido, ¿verdad? O yo he sido convencido del sacrificio de Cristo en la cruz y que la gracia del Señor es el que me ha dado todas las cosas. No ha sido por mis méritos propios ni por mis obras, porque yo no me lo merecía, ¿verdad? Pero el Señor nos ha amado tanto y nos amó tanto que nos ha dado el don de la gracia, el don de la misericordia, el don de la salvación, ¿verdad? Entonces esa convicción arraigada en nosotros, mis hermanos, nos hace acostumbrarnos a ser diferentes. Esos son principios fundamentales, pero cuando están arraigados a estas convicciones de la gracia y de todas las cosas que el Señor ha hecho, nos hace reforzarla. Entonces nosotros estamos o somos llamados a ir en contra literalmente de la corriente del mundo, a ser diferentes porque vamos en contra literalmente de la corriente, porque nosotros no odiamos a aquellos que nos maltratan, sino nosotros les amamos y oramos por ellos. Nosotros si nos quitan algo, nosotros le damos hasta lo que no tenemos, ¿verdad? Que se lo lleven, ¿verdad? Porque a la final, pues, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si al final pierde su alma, ¿verdad? A nosotros lo que nos interesa o lo que nos debe interesar es ser diferentes para Cristo. Amén. Saber que somos diferentes en Cristo. Porque nosotros también conocemos, o estas convicciones de las cuales hablo, mis hermanos, o sabemos y entendemos que estrecha es la puerta y angosto es el camino a la salvación. Estrecha es la puerta y angosto es el camino a la salvación. Cuando nosotros estamos y entendemos toda esta palabra y viene a nuestras mentes, nuestro cristianismo es diferente. El cristianismo debe ser un cristianismo, debemos vivir un cristianismo apasionado, mis hermanos. Apasionado, que se sienta la pasión por Cristo. Así debemos vivir el cristianismo. Un cristianismo comprometido, mis hermanos. Un cristianismo que tenga una actitud, ¿verdad?, reverente al Señor, pero también una actitud que nosotros podamos decir, me pertenece porque Cristo así lo ha hecho, la salvación, pero también todas las cosas que están inmersas dentro de la salvación, que es el cuerpo de Cristo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo, debo amar la obra de Cristo, debo amar a mis hermanos,
debo amar a mis enemigos, debo hacer la obra del Señor, amar, tener sentido de pertenencia. Eso es un cristiano apasionado, mis hermanos, es vivir para Cristo, es ser diferente de esa manera y hacer, pues sin dudar, sin lugar a dudas, hacer lo que dice la palabra de Dios y entender y obedecer la palabra de Dios. El problema, mis hermanos, es que hoy en día para muchos este prototipo de personas es muy raro y no existe. Es así como algo que es muy raro de ver, ¿verdad? Una persona que hace estas cosas que Jesús enseña y de la manera como la Jesús la enseña. Ahora, ¿es posible o es imposible definitivamente? Es posible cuando nosotros, como decía, mis hermanos, tenemos pasión por las escrituras y por lo que el Señor nos ha enseñado. Cuando el cristiano tiene pasión y ha sabido de lo que el Señor lo ha rescatado, se hace o hace que esto pertenezca a su vida y se hace, digamos, partícipe de todas estas cosas, mis hermanos. Pero sí es raro ver actitudes así diferentes. Nosotros es muy probable ver actitudes extrañas de la gente, ¿verdad? Digamos, pereza, envidia, odio, eso ya es normal verlo. Pero alguien que sea apasionado por el Señor y por la palabra de Dios es raro, ¿verdad? Ahora estamos llamados a ser diferentes el día de hoy, porque este es un llamado para todo el cuerpo de Cristo, a ser diferentes en cuanto a cómo Jesús quiere que seamos diferentes. No a quien hable y se exprese mejor, no a quien tenga la mejor teología y sepa todas las cosas, ¿verdad? Y toda la sabiduría se contenga en esa persona. Esa no es la diferencia que el Señor busca. El Señor nos dice que la forma de ser es diferente, es que nosotros amemos a nuestros enemigos, que demos hasta lo que no tenemos, que no nos apeguemos a las cosas materiales y que confiemos en Él. ¿Verdad? Ser diferente es colocar la otra mejilla. Ese es ser diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar, mis hermanos. Y siempre procurar ser diferentes en cuanto a cómo Jesús quiere vernos. No como la gente quiera vernos, diferentes, para hacernos un nombre y tener fama, para que crezca la iglesia, ¿verdad? Porque necesitamos que crezca la iglesia, no. Ser diferentes en cuanto a la misericordia, en cuanto al amor, en cuanto a la gracia, en cuanto al poder poner por obra toda esta palabra. Hoy en día, mis hermanos, el mundo vive al contrario de esto. Está endurecido y es que la realidad es así. Se odia más que lo que se ama, como decía hace rato. Se maldice más que lo que se bendice. Se responde más con violencia al ataque y se quita más de lo que se da. Ese es el mundo en el que vivimos nosotros. Pero vuelvo y repito, mis hermanos, nosotros estamos llamados a no hacerlo así, a ser diferentes. Ese es el cristiano diferente. Nosotros estamos llamados a hacer que las cosas a nuestro alrededor también puedan cambiar cuando tenemos amor por las almas que lo hacen de esa forma. Nosotros ayer predicamos la palabra de Dios en la plaza y habían personas que ponían atención y pueden ver en nosotros algo de diferente, ¿verdad? Porque no es lo que todo el tiempo están acostumbrados a escuchar. Y hasta para eso estamos llamados a ser diferentes. Hablarle al mundo lo que el mundo no está acostumbrado a escuchar. Ahora, la gente ahora no va a predicar porque le da pena. Y porque como que parece como que anda siempre en temor. Pero es que si nosotros vivimos en un país donde todavía tenemos esa libertad, hay que hacerlo, mis hermanos. Y con pasión. Porque esa es la diferencia. O eso es marcar la diferencia. Saber y entender, hermanos, que todavía esta verdad necesita ser predicada. Y que nosotros tenemos que aprovechar cada instante de tiempo que el Señor nos está permitiendo para poder hacerlo. Amén. Nuestro llamado es a eso, mis hermanos. No se trata de ser un llamado o el llamado a ser diferente, no es un llamado a ser, digamos, perfectos, ¿verdad? Nadie está hablando de perfección y de ser impecables en todas las cosas. Nosotros somos seres humanos y tendemos a caer en errores, ¿verdad? Tendemos a de repente a ser imperfectos. No se trata de ser diferente en cuanto a la perfección, porque a veces cuando nosotros buscamos perfección, entonces queremos ponernos más arriba de los demás. Cuando nosotros queremos ser diferentes, a veces podemos rayar en querer buscar la perfección, no solamente nosotros mismos, sino en nuestra propia iglesia. Y nosotros no somos perfectos, mis hermanos, sino estamos llamados a ir capacitándonos, a ir enmendando nuestros propios errores,
a ir contribuyendo, ¿verdad? A nuestra propia enseñanza, a nuestra propia capacitación, a ir sabiendo y entendiendo de que nosotros no somos nada sin Cristo. Y eso, pues, en esa diferencia marcada que queremos tener, va a ser un cuidado y va a ser una alerta. No vayas tampoco tan arriba, porque te hace apartarte de Dios y no depender de Él. Es un llamado, mis hermanos, a ser justos. Es un llamado, como dice la palabra de Dios, que de esa manera es como nosotros agradamos a Dios. A amar la justicia, ¿verdad? A amar la misericordia y a humillarnos ante nuestro Dios. Ser diferente es esto, mis hermanos, es ser justo, es ser misericordioso, pero ir más delante de la presencia de Dios y humillarnos. Eso es ser diferente. El hombre que se humilla, la mujer que se humilla. Hablando de la madre que se humilla delante del Señor, ama la justicia y ama la misericordia. Eso es ser diferentes en el mundo cambiante en el que vivimos. Amén. Eso es ser diferentes. Y todo lo demás, mis hermanos, como dice la palabra, será añadido. Todas las demás cosas van a ser añadidas. No hay por qué afanarse por nada más, tratando de ser igual a los demás, tratando de entrar en la misma carrera que andan los demás, de agradar a un Dios que solamente está en sus mentes. A Dios se agrada es a través de la misericordia, de la justicia y de poder humillarnos más delante de Él y de su presencia. Amén. Ahora, ¿cuántos quieren ser así hoy, el día de hoy? ¿Cuántos quieren empezar, si no han empezado, a ser diferentes? A realmente no ser diferentes, hermanos, los domingos nada más, sino a ser diferentes todos los días en la casa, como lo hemos hablado estos días, en la escuela, en todos los lugares que estemos, ser diferentes. Que la gente quiera tener eso que nosotros tenemos. Y es a Cristo en nuestros corazones. Amén. Ser diferentes y seguir al Señor. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? Para seguir al Señor, mis hermanos, hay que ser diferente. Hay que ser diferente. Ahora nosotros podemos decirle al Señor, Señor, yo quiero seguirte con corazón dispuesto y verdadero y ser diferente en cuanto a la diferencia que tú me has enseñado a tener. Amén. No como la que el mundo da y traza. El mundo parece estar trazado en un afán, vuelvo y digo, de ponerse a la moda y estar a la actualidad. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, mis hermanos, y no cambia, no cambia, no se altera, no se altera. El hombre es el que la ha alterado, ¿verdad? Pero no no es alterable y siempre es la misma y permanecerá para siempre. Todas las cosas van a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar, mis hermanos. Para finalizar, vamos a estar buscando en Lucas, en el mismo libro que estamos leyendo, pero en el versículo 45. Lucas 6:45. Perdón, en el 43. Ahora, la forma en cómo debemos nosotros ser diferentes, e indudablemente nosotros lo sabemos porque son conceptos, digamos, básicos en el cristiano, pero como básicos fundamentales, pero como básicos también debemos recordarlos, así tengamos 10, 20, 30 años en el Evangelio, es que para ser diferentes tenemos que dar fruto. Nosotros estamos llamados a poder dar frutos, mis hermanos, dar frutos. La palabra de Dios dice en el 43, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Verdad? Porque cada árbol, dice la palabra de Dios, se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, dice la palabra de Dios, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Saca lo bueno, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Allí el secreto, mis hermanos. Por eso es que decía que esta parte de la escritura, de las bienaventuranzas y todo el contexto completo es el secreto de poder tener vidas diferentes. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor, mis hermanos, es el dueño de los dones. Es el dueño de todas las cosas. Él da y reparte como Él quiere, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos un estudio los martes acerca de la vida en el Espíritu.
Y sabemos que el Señor nos ha dado dones, pero para poderlos poner de manifiesto en la iglesia, en nuestras vidas diarias y cotidianas, primero tenemos que entender el principio que decía hace rato. Tenemos que saber y entender que los dones que el Señor nos ha dado son y serán para la gloria de su nombre. Primero, fundamental, serán para la gloria siempre de su nombre. Pero también, mis hermanos, los dones que el Señor nos ha dado tienen que estar acompañados de la llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu, o si la llenura del Espíritu no está en nosotros, no podemos dar buenos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Ahora, cuando el hombre está lleno del fruto del Espíritu Santo, perdón, entonces el hombre da frutos. Cuando el hombre tiene una vida continua en comunión con el Señor, ¿verdad? Y se llena del Espíritu Santo, entonces puede dar frutos. Y entonces saca lo bueno que hay en su corazón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Ciertamente el Señor ha dado dones a la iglesia y nos da el don de la gracia, el don del amor, el don, ¿verdad?, de la profecía y todos los dones del Espíritu, ¿verdad? Pero cuando nosotros no lo fundamentamos, digamos, en la comunión con el Espíritu, de nada sirve. No son nada. Y entonces de allí saldrá lo malo que hay en el hombre. Porque de nada me sirve yo poder profetizar y hablar, ¿verdad? Pero si en mí no hay amor, de nada me vale. Entonces, la palabra, mis hermanos, de este día es un llamado a poder ser diferentes en cuanto al amor, en cuanto a la gracia, en cuanto a la misericordia, en cuanto a poder poner la otra mejilla, el poder nosotros orar por aquellos que nos ultrajan, nos maltratan, en dejar de quejarnos tanto, mis hermanos, como lo decíamos la semana pasada, del sistema y de todas las cosas, y de hasta cuándo será estas cosas, sino orar más bien por ellos, ¿verdad? Que se arrepientan y busquen del Señor para que sus vidas sean convertidas. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar para despedir este momento.